one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Todos nos sabemos de carrerilla la alineación de la Real campeona de Liga, la que jugó en aquella histórica tarde de Gijón de 1981. Incluso podemos saber, o al menos recordar en un primer intento, a la mayoría de los jugadores que componían aquella plantilla. Entre ellos, no son pocos los que tienen algún familiar que hizo carrera en la Real o en el mundo del fútbol, algunos muy a la sombra de aquellos nombres míticos, pero otros incluso superando lo que hicieron sus predecesores. Comenzando por la portería, el apellido Arconada está ligado al mejor guardameta de todos los tiempos, el más histórico de la Real Sociedad, pero su hermano Gonzalo también ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del club. Estuvo 6 años en el Sanse, entrenándolo entre 2001 y 2006, cuando dio el salto al primer equipo. Efímera experiencia aquella para cogerlo de manos de José María Morrortu, ya que apenas dirigió 8 partidos, en los que consiguió un único triunfo, antes de ser cesado para que su puesto lo ocupara el entonces director deportivo, José Mari Vaquero. Gonzalo Arconada pasó después por Burgos y Numancia en 2 ocasiones, Almería, Tenerife, Mirandés, Jaén, Palencia y Baracaldo, para volver a la Real en un puesto entonces insospechado y que fue el que le hizo conquistar la gloria. El club le dio el mando del equipo femenino, y con él se consiguió el primer título de la historia de la sección, la Copa de la Reina de la temporada 2018-2019, la que se venció por 2-1 con aquel gol de Naikari García al Atlético de Madrid. Arconada se mantuvo al frente del equipo una temporada más, dirigiéndole en un total de 79 partidos. Si miramos hacia la defensa del equipo campeón, los 2 laterales titulares han tenido familiares a los que merece la pena recordar. El hijo de Genaro Zelayeta, Unai, tenía solo 18 años cuando perdió la vida a consecuencia de un accidente de tráfico. Había llegado ya a debutar con el Sanse de la mano de Salva Iriarte en la penúltima jornada de Liga, en la temporada 1999-2000. Tuvo 13 minutos ante el Zaya aquel día. El 2 de agosto de ese año 2000 tuvo lugar el siniestro y su vida se apagó 6 días después, sin que supiéramos realmente hasta dónde podría haber llegado en la vida y en el fútbol el hijo del bravo lateral realista. Por la otra banda del equipo campeón circulaba Julio Olaizola, y su hermano Javier, 19 años menor que él, también hizo carrera como futbolista, pero no en la Real. Debutó en el Eibar, pasó por el Burgos e hizo carrera con el Mallorca, con el que llegó a jugar 272 partidos. Nunca jugó en la Real, aunque él mismo confesó que hubo alguna opción para jugar de Churiurdin. Contra el equipo de su tierra sí jugó hasta en 10 ocasiones, con la camiseta mallorquinista siempre. Nada que ver con la Real, pero no podíamos dejar fuera de este repaso al hijo de Alberto Gorriz, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta Churiurdin. Alberto, que así se llama también su hijo, ha jugado con la Peña Deportiva y con la Sociedad Deportiva Formentera, equipo con el que consiguió un ascenso a Segunda B que se hizo popular por la celebración sobre el césped de padre e hijo. Todos recordamos la categoría de Perico Alonso, y recordamos con cariño la figura de sus 2 hijos que hicieron carrera en el fútbol. De Xavi poco podemos decir que no se haya dicho ya. 124 partidos en la Real, subcampeón en el equipo de 2003, campeón del mundo y 2 veces de Europa con la selección española, ha alzado la Champions con el Liverpool y con el Madrid, y ha vuelto a la Real para lograr el hito ya como técnico de devolver el Sanse a Segunda División 6 décadas después. Mikel, hermano mayor, no tuvo tantos éxitos, pero sí hizo una buena carrera. Jugó 111 partidos de Churiurdin en una posición algo más adelantada que su hermano, entre las cuales tuvo 2 cesiones en el Numancia y en el Bolton, y jugó 3 temporadas en el Tenerife. Volvió a Inglaterra y colgó definitivamente las botas, defendiendo la camiseta del Real Unión. Ya en la delantera, Jesús Mari Satrústegui tuvo un hijo futbolista, Alexander, aunque nunca estuvo vinculado a la Real y sí a las categorías inferiores de Osasuna, llegando a jugar en tercera también con el Calahorra. Pero hay más en esa familia. El primo hermano de Jesús Mari es nada menos que Miguel Fuentes, que jugó 494 partidos en la Real procedente del Eibar y que después llegó a ocupar la presidencia del club, dejando ahí peor recuerdo entre los aficionados.
A su vez, 2 sobrinos de Miguel Fuentes, los Sangali, han llegado al primer equipo de la Real. Lucas sigue en el club, aunque una lesión ha hecho que no pueda jugar tanto como le habría gustado desde que debutó en 2018. Desde entonces acumula 33 partidos. Y Marco, que debutó en 2013, apenas estuvo sobre el césped en 3 encuentros y ha tenido que desarrollar su carrera en Alavés, Mirandés, Alcorcón u Oviedo. Menos conocido es que el pequeño diablo, Roberto López Ufarte, también tuvo un hermano futbolista. Alejandro, que así se llamaba, llegó a disputar 36 partidos en el Sanse, pero dejó el club al término de la temporada 1982-83. Donde se convirtió en una figura muy querida fue en el Levante, equipo en el que jugó entre 1984 y 1989, viviendo el ascenso a Segunda B primero y a Segunda después. Colgó las botas con tan solo 27 años, pero estuvo ligado al fútbol base casi hasta el final de su vida, que acabó prematuramente en 2011, con solo 48 años y debido a una larga enfermedad. El caso más singular entre el resto de futbolistas que no fueron titulares en Gijón es el de los Vaquero. José Mari debutaba en la Real aquella temporada. Shanti fue el más conocido de sus hermanos, porque también llegó a jugar en el primer equipo realista procedente del Hércules, incluso coincidiendo con su hermano en sus 2 últimas temporadas y sumando la nada desdeñable cifra de 90 partidos en el equipo. Tras ellos, John llegó al escalón del Sanse. Con el filial disputó 87 encuentros, pero tuvo que hacer carrera lejos de la Real, pasando por el filial del Barcelona, el Almería, el Málaga, el Gabá o incluso jugando en México, en el Atlético Yucatán y en el Puebla. Incluso Itziar Vaquero, hermana de todos los anteriores, hizo carrera en el fútbol, defendiendo la camiseta de la Ñorga. El nombre más importante en la Real, si hablamos de quienes no fueron titulares en Gijón, es el de Agustín Aranzábal. El mítico Gaztelu se despidió del club precisamente en la temporada en la que se logró el título en Gijón. Su hijo, lateral izquierdo, despuntó en los equipos brillantes de 1998 y 2003, siendo subcampeón de Liga también. Sumó 353 partidos en la Real, llegando a ser internacional, y acabó dejando el equipo en 2004 para vestir la camiseta del Real Zaragoza. Eliseo Murillo también se encontraba en la plantilla campeona de Liga. Y ojo, porque fue un jugador más importante de lo que se recuerda. De sus 165 partidos, 56 tuvieron lugar entre las 2 temporadas que concluyeron con los títulos, aunque curiosamente nunca llegó a marcar un gol. Eliseo llegó a coincidir en el primer equipo con su hermano mayor, Luciano, que vistió la camiseta chururdín en 184 ocasiones entre 1972 y 1980. Con tantos ejemplos, no hay duda de que el fútbol y la Real calaron hondo en las familias de los campeones. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.